Hola, saludos mi gente, quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un video como complemento al video anterior, el cual titulé La verdad sobre el descubrimiento de América. Me parece que fue así el título que le puse. Quiero profundizar un poquito más, unos detallitos que después se me vinieron a la mente después de cortar el video, después de terminarlo. Y este título se llamará La verdad de los sacrificios humanos en América. Bueno, es muy largo, no sé si YouTube me lo acepte así. Entonces vamos a ponerle vamos a ponerle los sacrificios humanos de América. Los sacrificios humanos de América. Ese va a ser el título. En el video anterior, donde hablé sobre toqué en pincelada, ¿verdad?, sobre los sacrificios humanos, que fue la razón por la cual los españoles justificaron los genocidios y todo lo feo que hicieron, ¿verdad?, aquí en América, para erradicar la cultura mesoamericana e instituir, ¿verdad?, el catolicismo. La razón primordial, una de las razones de las cuales ellos se pegaron, pues fue los supuestos sacrificios humanos. Los arqueólogos hoy en día en muchas ocasiones encuentran evidencia que se pudiera interpretar como que son sacrificios humanos, pero ¿y si no? Pero ¿y si no es así? Y si es que nosotros estamos interpretando una evidencia prejuiciados, predeterminados con nuestra visión occidental, con nuestra visión europea como católicos, ¿verdad? Es muy probable que eso sea lo que está pasando, que cuando interpretamos los hallazgos arqueológicos de Mesoamérica y también en el Caribe, los interpretamos con un criterio, con prejuicios de lo que ya los españoles reportaron hace 500 años atrás, que supuestamente no que ellos vieron, sino que, porque ellos en todo momento están hablando en tercera persona, sino de lo que les fue revelado por los supuestos traductores que hacían como espías. Fueron algunos nativos que fueron llevados a España y por un tiempo pues aprendieron el idioma español, o bastante español, y sirvieron como de traductores, de guías para los colonizadores. Ahora, de que esto haya sido lo que le dijeron los traductores, hay que ver cuál es la distancia entre la interpretación o la traducción, aquello que les comentaba los traductores a los españoles, y lo que ellos plasmaron en sus bitácoras, en sus cartas, que hoy todo eso se ha recolectado y se han hecho libros sobre eso. Y vamos a ver por qué hoy en día se pone en duda la veracidad de esos supuestos sacrificios humanos. Muchos de los hallazgos que han llevado a pensar a los arqueólogos que estos hallazgos pues en realidad representan evidencia de que eran, ¿verdad?, sacrificios humanos los que se hacían en estos templos, pues en realidad se han encontrado muchas tumbas. Bueno, se puede decir tumba o fosa. Se han encontrado muchos restos humanos en las cercanías
en la cercanía de los templos. Muchos restos humanos. Entonces por eso los arqueólogos e historiadores han concluido de que estos restos humanos representan los restos, ¿no? de humanos que fueron sacrificados. Pero una cosa que es muy sospechosa es que a veces vemos estos restos humanos intactos, no se ven cortaduras ni evidencia de, ¿cómo podríamos decir?, de algún acto violento o una muerte violenta. No. También los españoles acusaron a los nativos de canibalismo. Ahora yo les voy a poner un ejemplo, porque siempre el que acusa, y eso es a nivel mundial, a nivel del ser humano, y creo que he hablado de eso en otros videos, siempre el que acusa a alguien, el que apunta, como dice, cuando tú apuntas a alguien, cuando tú señalas a alguien, hay 1, 2, 3, hay 3 dedos señalándote a ti. Siempre que señalamos a alguien, el que señala no está libre de errores, no está libre de... Inclusive en muchas ocasiones el que señala a alguien, el que acusa a alguien, a veces ha hecho más repetidas veces por lo que está acusando a la otra persona que la misma persona misma, ¿no? Mira, aquí en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, pero lo he visto mucho aquí en Estados Unidos, mayormente en esta área donde vivo, en Pensilvania, precisamente donde yo vivo es una comunidad meramente católica. Ahí el único impío, como podríamos decir, es este servidor. El único que se coló en esa comunidad, pero desde derecha a izquierda, frente, detrás, todas las casas tienen una virgencita. Y estamos hablando de americanos, descendientes de ingleses. Ahí donde yo vivo hay una colonia completamente de blancos, mayormente de ingleses que venían mayormente para unas minas de lo que se conoce, no sé cómo se le dice esto en español, pero en inglés se le dice slates. Y son unas piedras color carbón que eran extraídas y con eso hacían cosas para los tejados, se hacían un montón de cosas, eran muy apreciadas en Europa. Entonces venían acá, inmigraban acá para buscar para esas minas, para buscar ese tipo de piedra, se asentaban acá y muchos terminaron quedándose acá, y ahí se formó la ciudad donde yo vivo, que es conocida por eso. Se llama a la gente de ese pueblo se llama los Slaters. De hecho, el equipo de fútbol de mi hijo se llaman los Slaters. Pues en fin, todos católicos, y obviamente hay muchos templos católicos en la comunidad. Bueno, uno por cada comunidad, pero son muchas comunidades. Algunos templos ya no están en uso, se preservan, algún tipo de cuidado le dan, pero ya no están en uso porque son pequeños, pero en algún momento pues sí se les dio uso. Algún día me voy a dedicar a tirarle fotografía a estos templos porque pues, son curiosos, ¿no? Pero lo más curioso, valga la redundancia, es que muchos de estos templos hay cementerios alrededor. De hecho, hay uno principalmente que la capilla está, ¿verdad? La pequeña iglesia, el pequeño templo, está en el mismo centro del cementerio. Pero no me parece que esa capilla fuese usada solo para hacer el servicio fúnebre. Me da la impresión que en algún momento fue la capilla de la comunidad
y que obviamente al crecer la comunidad pues se vieron obligados a construir una más grande y esa quedó ahí, queda en el olvido, no sé qué tipo de uso le dan porque todavía se ven bonitas todavía. Pero entonces, imagínese usted, porque he visto mucho en esta área de Pensilvania, muchas iglesias con cementerios, inclusive he visto algunas iglesias, por ejemplo, hay una ruta que yo siempre corto camino, donde hay una iglesia muy bonita, en ladrillo, bueno, tipo europea, todavía está en uso, es bien grande, pero también tiene un cementerio al lado. Inclusive hay otra, esa es más curiosa todavía, porque el cementerio que está al lado, a ambos lados, es un cementerio judío. Es un cementerio judío, pero entonces la iglesia es católica. Entonces, o sea, sabe que el judaísmo y el catolicismo no machean. Siempre he querido detenerme ahí o investigar cuál es la historia de este templo. Si es que eso era una comunidad judía y después los cristianos se establecieron ahí. Alguna historia debe haber interesante ahí, porque no es compatible el catolicismo y el judaísmo. Y es muy interesante que una iglesia católica esté entre medio de un cementerio no muy pequeño, un cementerio judío. Algún día me detendré por allí y haré un video también sobre eso para que vean que lo que les hablo pues es cierto. Ok, pero entonces ahora que les he dicho que actualmente nosotros, la generación de hoy, todavía entierra a sus muertos cerca de los templos. Imagínense que 2000 años después, quizás cuando ya la religión católica quizás ni exista, las religiones se ha probado a nivel de historia que tienen fecha de caducidad, tienen fecha de expiración, el tiempo las domina y las hace desaparecer. La religión egipcia duró un poquito más de 3000 años. La hindúa, la religión del Indo, ¿verdad? de los hindúes, todavía persiste. Yo podría decir que es la religión más antigua hasta el momento, ininterrumpidamente, pero en algún momento llegará también que desaparecerá. De hecho, en la India, ciertos cultos a ciertos dioses del pasado ya no existen. Ya ciertos cultos desaparecieron. Después emergieron otros cultos nuevos, pero cada culto tiene su fecha de caducidad. Cada dios llega el momento, o cada deidad llega el momento que queda obsoleta. Y eso es lo que ha pasado con algunas deidades de la India. Entonces, el catolicismo lleva, podremos decir, institucionado como una religión sólida o religión oficial desde el 325 de nuestra era. Así que todavía no tiene los 2000 años completos. Pero ya se ve muy obvio el declive de la Iglesia Católica. Muchas iglesias han cerrado en Europa, en el propio Inglaterra, en Irlanda. Muchos de esos templos preciosos hoy son discotecas, son librerías o algún edificio público. Entonces el catolicismo y el cristianismo como tal, pero vamos a hablar de la madre del cristianismo. El catolicismo ha tenido un declive muy fuerte. Muchos de los que aparecen en el Vaticano registrados como católicos hoy no lo somos. Como este servidor pues aparece, y todos mis hijos, excepto el chiquito que recién nació, déjeme ponerle cruise control porque hay un policía por ahí. Quiero mantenerme en el millaje que es.
Pues les decía que mis 4 hijos, excepto el chiquito que recién nació, y yo creo que ya se le hizo tarde. Yo creo que ese policía, si es policía, lo va a parar. No, está bien. Y si es un policía, porque ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo y no puedo cambiar la cámara, pero en fin. Y vuelvo, excepto el nene pequeño, el bebé que recién nació, los otros hijos míos son católicos, pero ya católicos que figuramos, fuimos bautizados, todo. Aparecemos en las listas del Vaticano como católicos. Ellos nos cuentan, a su conveniencia, ellos nos cuentan cuando van a decir habemos tantos católicos en el mundo, ellos cuentan todo aquel que se ha bautizado, independientemente haya apostatado o no, ellos lo siguen contando, a menos que tú vayas y vayas a la diócesis de tu ciudad y te excomulgues tú mismo. Pero mientras no hagas eso, vas a seguir figurando en la lista de... Entonces, muchos como yo soy ateo actualmente. Bueno, los que me siguen pues lo saben. Yo no creo en dioses ni nada de esas cosas, ni nada de superstición, ningún tipo de superstición, nada de poderes extranaturales, nada de esas pendejas. Nada que no pueda ser probado y que nada que sea ilógico e irracional, ni que necesite ningún acto de fe. Yo no creo en nada de esas cosas. Yo no creo por fe, yo creo por evidencia. Y así vemos muchos que ya seguimos figurando en la Iglesia Católica, pero ya no lo somos. Entonces les decía, al que ha llegado hasta el punto del video y no lo ha cambiado, imagínense que hemos sobrepasado el tiempo, ya han pasado 2000 años, 3000 años, ya la Iglesia Católica quizás desapareció hace 500, 600, 700 años atrás. Nosotros somos una generación ya en el año 4000. Y los arqueólogos de esa generación del año 4000 del futuro, cuando empiezan a estudiar las ruinas de lo que hoy es nuestro presente, las ruinas de los templos de hoy en día, que para ese entonces ya van a ser ruinas, y ellos encuentran cementerios que quizás los cementerios no superaron el tiempo, las lápidas, todo, la erosión. Entonces ya lo que queda, pues la misma naturaleza se encargó de deshacer la mayoría de las tumbas. Pero los arqueólogos, después, 2000 años después, cuando quizás ya se esté utilizando otra práctica para deshacerse de los muertos, quizás la cremación, alguna otra cosa, o quizás la gente no sé, esto de enterrar a los muertos intactos, esto pues va bien relacionado, ¿verdad? Con la perdón, disculpen, esto va bien relacionado, ¿verdad? Con las religiones. Pero una vez no hay religión, pues se puede encontrar otras maneras de disponer, ¿verdad? De los cuerpos de los fallecidos. Y supongo que en un futuro lejano, hablando más o menos de 2000 años más adelante, si las religiones ya han pasado al olvido, es muy probable que se disponga de los muertos de otra manera. Entonces, para esas generaciones de 2000 años en el futuro, encontrar unas ruinas de un templo y encontrar osamentas, huesos, o quizás no 2000 años, quizás 10.000 años, en que encuentren eso fosilizado. ¿Quién sabe si todo esto los arqueólogos y todos los que tienen que ver, ¿verdad? con las ciencias de los cambios de la tierra, las ciencias geológicas, pues saben que una vez Egipto
era un sitio donde llovía, donde había abundancia en vegetación y no era desierto. El desierto se fue formando por miles y miles de años después. Entonces, ¿quién sabe si si todos estos templos que yo les estoy hablando de hoy en día queden enterrados en la arena, o como pasa con muchos de la cultura maya, aunque hay algunos edificios que ya los conocemos de hoy en día, ¿verdad? Muchos parques ceremoniales que están para el disfrute del público turista, pero todavía existe mucho de las ruinas de los mayas que están enterradas. La selva las dominó, algunas se han enterrado por derrumbe. Hay que desenterrar mucha de esa historia de los guatemaltecos. Perdón, es que estoy concentrándome en las ruinas de los mayas que están en Guatemala, pero sí de los guatemaltecos antiguos. Entonces hay mucha historia de los mayas que hay que desenterrar. Eso puede pasar con la cultura de hoy en día de nosotros en el futuro. Imagínese un arqueólogo del futuro, del año 4000, estudiando unas ruinas que se desenterraron de un templo que hoy en día todavía está erecto, está funcionando, y que encuentra un cementerio en los alrededores de ese templo. Es muy probable que ese arqueólogo, cuando vea esos restos humanos, piense: yo creo que estos eran sacrificios humanos que hacían estas personas 2000 años atrás. La única manera de tú corroborar eso, de que no es así, es que las personas de ese futuro lejano puedan buscar en la historia escrita para corroborar cómo era la manera de hoy en día, ¿verdad? De enterrar nuestros muertos, cómo era la ceremonia. Pero ese ha sido precisamente el problema que ha pasado con las culturas mayas, con los mexicas, con los aztecas, con los caribes. Los españoles se encargaron de borrar todo texto escrito. Aún no sobreviven algunas cosas como el Popol Vuh y algunos otros jeroglíficos, podríamos decir, que se han interpretado. Pero en fin, toda esa esencia de cómo eran los rituales del pasado, la evidencia que pudiera contrastar a estos españoles de la conquista, estos españoles que se jactaron diciendo de que aquí en Mesoamérica se hacían sacrificios humanos, pues esos textos no existen. Entonces tenemos que, por fe, darle crédito a lo que estos hijueputas dijeron. Ahora, yo no soy de los que le doy fe. Yo no puedo dar fe de que alguien escriba algo a alguien que yo no conozco. Estos tipos que vinieron, hicieron toda esa matanza justificándola con los supuestos sacrificios humanos, eran asesinos, y lo que ellos hicieron no es nada distinto de lo que ellos acusaban a los aztecas, a los mayas, porque cuando ellos mataban a estas poblaciones nativas, ellos lo hacían en el nombre de Jesucristo. Eso es un tipo de... Eso es un sacrificio. Véalo por donde usted lo vea. Si el creyente no lo ve, porque es ciego. Pero cuando uno está fuera de la fe, cuando uno estudia todas las culturas por igual, todas poniéndolas en la misma balanza, midiéndolas con la misma vara, la actuación de los españoles cuando hicieron estos genocidios, que así que se les considera, eso es un sacrificio humano para un Dios, para Jesucristo hecho Dios, porque como dije en el último video, Jesucristo fue hecho un Dios en Nicea. Para los católicos y posteriormente los cristianos, aunque los cristianos protestantes protestaron, y por eso se llaman protestantes, reinterpretaron el Nuevo Testamento y hacen como una pequeña separación entre el Dios de Israel y Jesús.
Pero para el católico no asocia mucho al Dios, el Dios de Israel, como que ellos no lo asocian mucho con su Dios. Por eso ellos le dicen Dios, 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 y no le dicen nombre, porque a ellos les resulta incongruente que ese Jehová, por eso ellos le llaman Viejo Testamento, ellos no tienen nada que ver con eso. Para el católico como tal, Dios es Jesús. Y a ellos, pues, los constructores del cristianismo primitivo, ellos decidieron en concilios que Jesús era como el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero ahora repensado, un Dios como que arrepentido, un Dios con otra visión, con otra cosmovisión, un Dios que ahora perdona, que ahora permite todo. Entonces Jesús viene siendo ese Dios que se encarna, perdona todo lo que pasó en el pasado y que tiene un nuevo comienzo y ya sin ahora y que son perdonados bajo la gracia y bla bla. Entonces así lo ven los católicos, como que Jesús es el mismísimo Dios. Entonces todos estos sacrificios eran hechos en el nombre de Jesucristo. Cualquier matanza, ya sea por la hoguera, todo acto donde incluía la pérdida de una vida humana, era hecho por estos católicos, por estos, ¿cómo que se llamaban estos? Eran como unos monjes, flailes, no, se me olvida el nombre exacto de este tipo de monjes, que eran como que un tipo de sacerdote especial, flailes, en fin, disculpen, pero eran como unos monjes. Y estos, cuando venían acompañando a las tropas españolas, eran los que dirigían, los que hacían, porque para hacer toda esta matanza se hacía como una ceremonia, una bendición y todas esas cosas, y todo en el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí se hacía. Estos son sacrificios humanos. Entonces, si vamos a hablar de sacrificios humanos, el peor sacrificio humano se hizo en el nombre de este Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Todavía en la época moderna, vergonzosamente, Adolfo Hitler, que era un católico practicante y que se reunió con cardenales de la alta jerarquía católica antes de empezar lo que se llamaba la solución final, que sabemos en qué terminó. Adolfo Hitler fue bendecido por los cardenales, fue auspiciado por los cardenales, fue consentido por el Vaticano, aunque ahora se quieran desligar, pero hay evidencia suficiente sobre eso. Hay muchas fotografías donde vemos todavía hasta cardenales haciendo el saludo nazis. Entonces, lo que se conoce como el holocausto, que un holocausto es un sacrificio, por eso se llama holocausto. Entonces eso fue también hecho en el nombre de Jesucristo. Adolfo Hitler, aunque era de descendencia judía, cogió un odio por los judíos, un odio que fue influenciado por el libro de Martín Lutero, conocido como Las Mentiras de los Judíos, donde Martín Lutero abiertamente dice que hay que quemarle la sinagoga a estos judíos, hay que quemarlo, matarlo. Tú sabes, prácticamente lo que hizo Hitler fue seguir las instrucciones de Martín Lutero, un ex católico que protestó por algunas cosas, porque él siguió siendo católico. Él, cuando dejó el catolicismo, seguía la adoración a la Virgen, él no tenía problemas con eso. Después, posteriormente, pues otros protestantes que siguieron a Martín Lutero, pues fueron quitándole y poniéndole y llevaron al protestantismo a lo que es hoy en día. Pero Martín Lutero siguió siendo un católico en su manera de pensar, y él escribió este libro con un odio tremendo hacia los judíos. Entonces Hitler
prácticamente siguió las instrucciones de este Martín Lutero. Y esto es un sacrificio humano. Y como bien les dije, imagínense que usted es un arqueólogo del futuro, encuentra los templos católicos enterrados, usted los desentierra, ¿verdad? Como todo arqueólogo, desentierra todo ese perímetro, encuentra un templo en el medio, un montón de fosas con huesos. Y si las generaciones posteriores, después de varios siglos, si quemaron todos los textos, como hicieron los católicos, ¿no? Que quemaron textos de los filósofos y todas esas cosas, o si es que fuimos invadidos por alguna otra religión, como los musulmanes, y decidieron quemar todo nuestro pasado, pues los arqueólogos de ese pasado lejano, de ese futuro lejano, perdón, de 2000 años, estoy hablando en el año 4000, esto es una situación hipotética para que usted se imagine. Los arqueólogos no van a encontrar ningún texto que corrobore, que le diga a ellos por qué estos huesos están ahí cerca del templo. Muy probable que ellos relacionen esos huesos, esas fosas, con sacrificios humanos. Ellos lo van a interpretar de acuerdo al prejuicio que ellos tengan y la información que ellos tengan. Lo menos que van a pensar es que es todo lo contrario, que simplemente la devoción que tenían los creyentes de esa religión en particular, pues querían ser enterrados cerca del templo de adoración por superstición, por pensar que ahí van a estar más protegidos, por pensar que cuando venga una resurrección, que es lo que ellos creen, pues que esos van a ser los primeros. Así pasa en Jerusalén. En Jerusalén, ahí cerca del templo, hay unos cementerios donde muchos judíos, mayormente de dinero, ¿no?, se han hecho enterrar ahí, creyendo que ellos que van a resucitar primero y todas esas cosas. Pero imagínense en el año 4000, el año 5000, el año 6000 del futuro, que unos arqueólogos encuentren eso. Ellos no van a saber que ese era el propósito por el cual se han creado estos cementerios cerca de Jerusalén. Ellos no van a entender por qué estos cementerios acá en Pensilvania y en todas partes de Estados Unidos y en América, por qué estos cementerios están ahí al lado de los templos. No, ellos van a pensar, wow, aquí se hacían sacrificios a los dioses de antes. Mi gente, eso mismo es lo que ahora nuevos arqueólogos de nueva generación, arqueólogos desligados de esa élite que controla la historia, y este tipo de arqueólogos que se desliga ¿verdad?, de los historiadores oficiales, son llamados arqueólogos independientes. No dependen de esos dogmas, ¿verdad?, y de esa élite que controla la información. Y estos nuevos arqueólogos insisten en que se debe reescribir la historia, que se ha encontrado evidencia de que esos restos humanos que se han encontrado cerca de los cementerios, cerca de los templos antiguos, no es nada más y nada menos que lo mismo que sucede ahora con los católicos y con muchas otras religiones que deciden enterrar sus muertos cerca de los templos por cuestiones supersticiosas. De que hoy lo estemos reinterpretando simplemente por esa difamación de ese grupo de españoles que en la época de la colonización, porque no fue uno, fueron más de uno. Creo que el único que desmiente eso, me parece que el nombre es Bartolomé de las Casas, creo que se llama el tipo, que él escribió de la misma época, de la época de la colonización, que él prácticamente desmiente a los otros que hablan sobre. Así que imagínense, ya en esa época había uno que desmiente toda esta situación. Pero los otros, pues escribieron, los que escribieron a la corona, los que escribieron al papado, a los grandes cardenales de la época,
para justificar todas las atrocidades que ellos hicieron. Y mayormente no es que el Vaticano, no es que ellos hicieron cosas escondidas del Vaticano, el Vaticano lo supo. El problema era con la corona. La corona, por ley, por decreto, tenía de que esta gente que iban financiados por la corona, no eran por ellos mismos. Estas personas trabajaban para la corona y lo que ellos encontraran era para la corona. Y las leyes lo que querían evitar era que uno de estos navegantes o colonizadores se hiciera de tierra para sí mismo. Entonces ellos no podían actuar por sí mismos, ellos tenían que tener permiso para cualquier cosa de la corona. Pero como la corona, sabemos que eran católicos, muy amigos del Papa, por cierto que el Papa fue quien los nombró, le dio ese título de reyes católicos. Pues entonces ahí era que había la doble moral, porque estos reyes, estos monarcas estaban bien influenciados por el catolicismo. Entonces aquí es que por eso es que ellos deciden mentir y hacer esta difamación, para poder tener justificación de hacer lo que hicieron, porque de seguro que cuando ellos mencionaban eso de sacrificio humano, la corona, pues que está bien, vamos a sacrificarlo entonces nosotros. Entonces tapan un sacrificio humano con otro sacrificio humano, peor, porque si tú vas a erradicar un mal, algo que tú ves con tus ojos que está mal, pues lo vas a erradicar haciendo un bien, llevando un mensaje de que eso de matar a otros seres humanos, que por un Dios, que eso está mal, que eso no se debe hacer. Pero si tú vas a hacer lo mismo, pues entonces, ¿dónde está la ética ahí? Y eso fue lo que hicieron los católicos, y los protestantes también hicieron lo mismo, y ambos bandos fueron allá al África a esclavizar seres humanos, que eso también está mal, pero según los textos católicos, ¿verdad? Según el Nuevo Testamento, pues se ve como algo normal. El mismo texto católico, y digo católico, el Nuevo Testamento es un libro canonizado por católicos. Había muchos libros, muchos textos sobre el tal Jesús, ¿verdad? Y ellos escogieron estos 4. ¿Por qué? Porque tenían todos los ingredientes que ellos necesitaban para controlar una población. Así que, si por mayoría de votos ellos eligieron esos 4, pues es un texto católico. Y en estos textos se dice, creo que Pablo lo dice por un lado, en una de las cartas paulinas, y creo que en otra de las cartas de San Pedro, donde dice que ustedes esclavos sométanse a sus amos con amor y con así sométanse a sus amos. Entonces la cuestión de la esclavitud estaba bien vista y consentida por el catolicismo de la época. Es como hoy en día pues tener un animal, un perrito, ¿verdad? Una cotorra, cualquier animal en cautiverio, tenerlo como mascota en una jaula. Hoy en día es legal, es visto bien, pero va a llegar un día, quizás en el futuro lejano, donde eso sea condenado, donde eso sea mal visto. Pues así era la esclavitud. La esclavitud en aquellos días era visto como bien. Los morenos, para los católicos, los morenos, la gente negra era gente sin alma. Era gente que no tenía alma. Entonces eran como del diablo. Entonces por eso los esclavizaban. Mire y todavía hay gente que pensaba eso, que pensaba que los gatos eran del demonio, que se pensaba que la gente zurda era del demonio, que pensaban que la tierra era plana. Y todavía hay gente hoy en día que tiene fe en esa gente. Caramba, tú sabes, si usted que me está viendo es católico, como le digo, siéntese, reflexione, audite sus creencias. Si tiene alguna pregunta, algo que quiera que yo le ayude, ¿verdad? A reencontrar su historia, a tratar ¿verdad? De ayudarle a usted mismo, ¿no? A paso a paso a auditar sus creencias, porque créeme, si usted lo hace concienzudamente, con detenimiento, usted se va a dar cuenta que toda la vida usted ha creído en algo
irracional, injustificado, que usted ha consentido cosas, porque cuando usted se reafirma, yo soy católico, apostólico y romano, y cuando usted hace la confirmación y toda esa confirmación de fe, y usted está consintiendo todo lo que pasó en el pasado. Entonces, y el pasado y lo que siguen haciendo, porque todavía actualmente pues el catolicismo se opone a muchas cosas, por ejemplo el estudio con células madres, cosas que nos pueden ayudar hoy en día a avanzar. Pues no, la iglesia se ha puesto a eso, a que avancemos. Por eso es que la ciencia actualmente está, como dicen muchos expertos, está aproximadamente 1500 años atrasada. 1500 años atrasada. Y si usted mira la ciencia, el avance que hizo solo en 100 años, en el siglo XX, todas las cosas que se descubrieron, todos los avances que se hicieron solo desde 1900 al año 2000, en 100 años, imagínese si la ciencia estuviese donde debería estar, esos 1500 años. Mire, ya a esta altura, si ya no hubiesen tabúes con la cuestión de los estudios de las células madres, con los tabúes con las clonaciones y otras cosas, por ejemplo, la Iglesia Católica se opone al uso de los condones, y mire, los condones se ha probado que ayuda a regular la población y ayuda a disminuir, ¿verdad?, las enfermedades de transmisión sexual, pero la Iglesia se sigue oponiendo. Y por eso es que siguen los casos de SIDA y otros, ¿verdad? Y la pobreza sigue aumentando, que si se siguen creando seres humanos desmedidamente en sitios pobres, sin control de natalidad, pues la pobreza va a continuar. Entonces imagínense si la ciencia estuviese donde debe estar. Ya hoy quizás se hubiese encontrado que la vejez era una enfermedad de deterioro celular, y que se encontró cómo parar ese deterioro ¿verdad?, de las células, para que no se oxidaran. Quizás ya estuviésemos viviendo 200, 300 años, y va a llegar, yo soy de los que pienso que va a llegar el momento en que la humanidad va a encontrar la manera de vivir eternamente, de no morir, al menos no morir por ¿cómo se llama? Naturalmente, ya por accidente o cualquier cosa, ¿verdad?, que te decapiten o algo así, pues. Y cuidado si pueden rescatar hasta la memoria y instalar. Yo sé que la humanidad, ¿verdad?, en la ciencia como va, no se va a detener. Miren cómo hemos logrado manipular partículas diminutas en el aire, manipularla de tal manera que tenemos el Wi-Fi, que desde una antena receptora y una antena emisora, se manipulan todas esas partículas para llevarlas de una antena a la otra, y todo eso se ha logrado en solo 100 años. Podemos decir el siglo XX. Ya lo que va del siglo XXI es continuidad de los avances que se hicieron en el siglo XX. Continuidad, perfeccionar aquellas ideas, ¿verdad? Los carros se inventaron en el siglo XX, aviones, todas esas cosas. Ahora se ha ido perfeccionando, añadiendo más tecnología y un seguimiento. Pero todo eso se supone que hubiese pasado siglos atrás, 1000 años atrás, 1500 años atrás, pero estamos atrasados. Lamentablemente, pues no vamos a poder disfrutar, esta generación no va a poder disfrutar de los avances de la tecnología en la ciencia, en la medicina, porque estamos atrasados. Futuras generaciones sí se van a beneficiar, y quizás, como les digo, quizás encuentren hasta la manera de que la gente no envejezca y la cosa pues va a mejorar. Bueno, aquí dejo el tema de los sacrificios humanos. Espero que usted entienda lo que he hablado, y bueno, pues entonces hasta la próxima por aquí, por este mismo canal.